Muy bien, y nuestra próxima nota es con el doctor Bernardo Nante. El doctor Nante es fundador de la Fundación Vocación Humana, es doctor en filosofía, profesor en distintas universidades y ha realizado estudios superiores en psicología, ciencias orientales, matemática y economía. También se especializa en las fuentes de la obra de Carl Jung. Buenos días, buenas tardes, doctor Nante, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, gracias por atendernos y la verdad Al que contrario. tuve que acortar bastante, digamos, su currículum porque si no, no nos quedaba lugar para la entrevista. Bueno, el currículum es simplemente una máscara. Lo que importa es si hay algo dentro. Bueno, y probablemente sea la pregunta del millón para usted porque todo el mundo se la hace, pero ¿nos quiere contar así en palabras bien simples qué es lo que significa la vocación humana? Sí, cómo no, tratar de hacerlo. En realidad, vocación humana, todos conocemos lo que es la vocación, más o menos, vocación profesional o la vocación que a que buscamos todos cuando terminamos el colegio, a ver a qué me voy a dedicar, qué voy a trabajar, en qué voy a estudiar, ¿no es cierto? Vocación significa llamado, un llamado, ¿no es cierto?, para hacer algo. En este caso, cuando decimos vocación humana no nos referimos solo a la vocación profesional o laboral, sino a una vocación que tiene que ver con el desarrollo de todas nuestras potencialidades más profundas, es decir, hacia dónde va mi vida. Es decir, lo que presuponemos es que todos tenemos una vocación que integra lo que tiene sentido hacer en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida social y, en última instancia, en mi sentido de vida, en mi vida espiritual. La vocación humana, a diferencia de la vocación profesional, no es algo que, digamos, se descubre una vez para siempre, sino que es algo que se trabaja todo el tiempo. Tiene que ver, en todo caso, con la idea de que tenemos muchas más potencialidades los adultos, incluso que a veces creemos, sobre todo de cierta edad ya más grande, creemos que tenemos todo terminado o acabado. La idea de la vocación humana es que hay un llamado permanente a desarrollarnos en nuestra profundidad, y esto para bien de cada uno y para bien de la sociedad. Cuanto más desarrollo mis talentos, más o menos como la parábola evangélica de los talentos, si el talento lo sepulto, no da sus frutos. Si lo desarrollo, y el talento era una moneda, ¿no? Pero ahora, ya para nosotros, cuando decimos talento, quiere decir una capacidad que es para mí y para los demás. Eso es la vocación humana, y lo que tratamos de trabajar aquí en la Fundación, como otras personas lo hacen en otros lados, es eso, ¿no? Es de qué manera podemos desarrollar nuestra profundidad para bien de uno y de la comunidad. Claro. Y cuando se refiere a que la vocación es un llamado, ¿quién llama Sí. o qué llama? Digamos, o sea, ese Bueno, llamado, esa es la de gran dónde se cuestión. origina? Lo que presupone el concepto de vocación humana es que al menos, esto de mínima, ¿no es cierto? De mínima hay una parte nuestra, una identidad más profunda que está en nosotros y que no tiene que ver con este yo más adaptativo, más externo, necesario, social, sino que hay una identidad más profunda que, por ejemplo, Jung lo llamaba en alemán Selbst, o sea, el sí mismo, que es la que nos llama, digamos, ¿no? Esa identidad más profunda que en otras culturas tiene otros nombres. Por ejemplo, digamos, en la India va a ser el Atman, en cada tradición va a tener su forma de denominar esto. Esa es una hipótesis de mínima. Una hipótesis de máxima es que es algo que trasciende nuestra profundidad. Ya estamos hablando de algo trascendente, pero, digamos, en todo caso, aunque hubiera algo trascendente, pareciera que esa voz se canaliza o se encuentra o radica en una parte mía que sabe más que yo. Porque lo que estamos suponiendo en vocación humana es que es algo que en realidad está en todas las tradiciones, tanto de Oriente como de Occidente, y es que hay una parte mía que sabe más que yo, y por eso la máxima socrática, que dice, conócete a ti mismo. Cuando esa máxima socrática, a veces uno piensa, conoce a ti mismo, no significa solamente que me tengo que conocer mi historia personal, mi biografía, todo eso es importante, pero conocer a ti mismo significa conoce tu sí mismo. Y conocerse a sí mismo es una tarea que el hombre contemporáneo por ahí, y mujer,
ha olvidado un poco. Uh-huh. Nos cuidamos mucho, muchas cosas, pero no hacemos una indagación en nuestras profundidades. Nos parece que eso ya no hay nada que hacer con eso, que no hay mucho que encontrar. Y creo que esa es la gran diferencia. Por lo tanto, la vocación humana es un trabajo de conocimiento de sí, de autodescubrimiento, que no tiene edad, es para siempre. Uh-huh. Doctor, y Catalina le habla. Perdón que no oigo bien, discúlpame. Soy Catalina ahora. Sí, ¿qué tal, Catalina? Buen día. Bien, mucho gusto. Igualmente. Entiendo que por ahí la búsqueda de esta vocación, escuchándolo, entiendo que debe ir acompañada hasta con una posición filosófica sobre el sentido, ¿no? Porque ¿Sí? quizás alguien que no le encuentra del todo sentido, o no sé, se me viene a la cabeza más el existencialismo por ahí, o, ¿Sí? ¿no? Sí. Me imagino que esto debe tener que ir acompañado hasta con una posición filosófica sobre la vida. Absolutamente. En realidad, está muy bien la pregunta y quiero aclarar lo siguiente. Sí es una postura filosófica abierta, no es una postura filosófica hiperdeterminada. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esta idea del sentido está presupuesta con distintos lenguajes en todas las tradiciones de Oriente y Occidente, espirituales. Uh-huh. Está presupuesta en muchos autores y corrientes, no muchos, pero algunos, del siglo XX, por ejemplo, y en adelante. Uh-huh. Pero obviamente no en todas las antropologías, sino en todas las filosofías. O sea, por ejemplo, efectivamente, el existencialismo, hay muchos existencialismos, pero digamos, Sí. tiene algo muy noble como búsqueda del hombre y como descripción de la situación del hombre, digamos, sobre todo contemporáneo, pero el existencialismo en su faz más radical, Sí. en realidad presupone que el hombre está perdido, está en un estado de caído en el mundo, no está perdido ante las cosas, ¿no es cierto? El mundo no le habla en realidad, ¿no? No es un mundo de sentido. Ahora, uno puede decir, bueno, pero entonces hay que presuponer una filosofía para enrolarse o para comprometerse con la vocación humana. No estoy hablando, se entiende, de nosotros, estoy hablando del concepto, por supuesto, ¿no? Sí. Y la respuesta es que no necesariamente, lo que sí pareciera que hay una apuesta que uno tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. La apuesta significa que las tradiciones, cuando sostienen la existencia del sentido, no es que lo sostienen y nada más, como que uno tiene que tirar una moneda y decir sí o no. Acompañan textos que son testimonios de profundidad de personas que ya hicieron este trayecto, y también prácticas que claro, si uno no las hace o si uno no entra en esa dimensión de trabajo, de reflexión y de trabajo sobre sí, es evidente que es muy difícil que la máquina comience a girar. Claro, hay Una que cosa querer. que hemos perdido es la idea de que la filosofía, sobre todo la filosofía antigua, no era solamente una especulación racional, lo era también, pero iba acompañada de ejercicios espirituales, de un trabajo sobre sí. Uh-huh. Y hay un autor francés, Pierre Hadot, que mostró claramente la importancia de los ejercicios espirituales y de las prácticas en la vida cotidiana de los filósofos, y que para ciertos filósofos, por lo menos, no para todos, uh-huh, era impensable hacer filosofía sin un trabajo sobre la propia profundidad. Algo que nos parece que solamente es del Oriente, y no es así, algo que también está en el Occidente. Doctor, entonces, con esa pregunta... No es tomar un combo de una filosofía, sino más bien es una apuesta de trabajo, digamos, ¿no? Y relacionado con eso que hay una... Discúlpenme, pero... Sí. Hay una integración, pareciera, por lo que leía sobre la fundación, una integración entre la psicología, la religión y la filosofía, ¿verdad? Sí, en realidad nos apoyamos, digamos, en la filosofía, y inevitablemente somos occidentales, hay una cierta estructuración filosófica occidental, pero también hay una apertura a las tradiciones de Oriente y Occidente y otras
o sea, la religión en el sentido ese, ¿no es cierto? Digamos, los textos tradicionales, los buenos comentarios, las buenas reflexiones sobre los textos, sean budistas, sean hinduistas, sean bien lo que fuera, y también la psicología, que nos da un anclaje en nuestros procesos concretos, conscientes e inconscientes. Y allí hay una figura importante que tomamos, que no es única, pero que es importante, que es la de Jung, dado que para Jung la profundidad, lo inconsciente, no es solamente, digamos, trasciende la cuestión de lo reprimido, que también lo inconsciente está vinculado a lo reprimido. Hay una dimensión del inconsciente que es creativo, ¿no? Hay una creatividad del inconsciente. Y esta creatividad se puede facilitar, se puede trabajar, se puede ahondar. O sea, esa creatividad funciona de todas maneras, aunque no lo hagamos, aunque no nos ocupemos directamente, funciona indirectamente, pero hay una labor directa que se puede hacer sobre la propia profundidad. Quiere decir que tratamos de integrar estos saberes y otros en pos a esa mirada general de la vocación, ¿no? Y por otra parte quiero aclarar una cosa más respecto de la filosofía. La idea es que cada persona construya su propio modelo filosófico. Claro. Es un poco lo que invitamos acá. Dentro de esta visión filosófica de la vocación humana hay muchas formas de encararlo. Claro. Por ejemplo, puede haber alguien que sea cristiano, puede haber alguien que no lo sea, puede haber alguien que sea budista, en fin, eso, ni budista ni cristiano. Sí. O sea, la idea es que hay un elemento común, pero un elemento común de profundidad, en donde cada uno tiene que construir su propia cosmovisión, ¿no? Doctor, volviendo un poquito a lo anterior, cuando usted hablaba de Jung y la creatividad, supongo que el descubrir esta vocación, que hasta debe ser, muchas personas quizás la descubren de adultos, debe ser un factor bastante importante para la autoestima. Sí, absolutamente. La buena autoestima, que como es bien sabido, no tiene nada que ver con narcisismo ni nada, es todo lo contrario, supone, digamos, el reconocer en mis reales potencias una base, un apoyo para seguir creciendo, para construirme, y no la falsa autoestima cuando yo busco, bueno, alabanza externa o digamos, o a partir de una máscara, digamos, trato de conseguir la estima de los otros para ver si yo me estimo a mí mismo. En cambio, la autoestima bien entendida es ser quien soy. Esto está en la antigüedad. Platón, una carta termina diciendo, es decir, sé tú mismo, termina una carta de Platón. O sea, es fácil decirlo, pero no pareciera que el ser humano, para ser sí mismo, tiene que trabajarse. Y cuando uno es sí mismo, es uno más libre. Uno está menos dependiente de que de la alabanza o el reconocimiento externo. Como somos humanos siempre lo necesitamos, pero en fin, estamos menos dependientes de eso porque estamos más afirmados en nuestra profundidad. Doctor, y recién cuando usted hablaba de que cada persona construye su propio proceso filosófico, se me vino a la cabeza una imagen de una abuelita que tengo que tiene 89 años. Perdón, ¿una imagen de? De una abuelita que tiene 89 años que tengo, muy sencilla, no terminó sus estudios primarios y sin embargo, o sea, sin tener estudios filosóficos, es como una gran filósofa de la vida. Claro. Entonces, ¿cómo alguien, porque pareciera como algo complejo o a uno se tiene que poner a estudiar filosofía, pero en el fondo es como que el vivir conlleva un poco ese aprendizaje? Pero por supuesto, en realidad, digamos, la profundidad no significa o no se conquista por estudios, por erudición, digamos, académicos. La profundidad es algo que es anterior y está por encima de lo académico. Lo académico puede ayudar o puede, al contrario, todo depende de cómo se lo tome, puede ser un obstáculo. Por tanto, cuando decimos construir una cosmovisión no estamos diciendo que hay que escribir un tratado filosófico, estamos diciendo de que tiene que ver, digamos, con una mirada de la vida. Algunos necesitarán darle un sentido más teórico y van a necesitar a lo mejor alguna formulación, otros no. O sea, porque eso tiene que ver, digamos, con
que hay muchos carismas y hay muchos caminos, ¿no? Tampoco es que uno tiene que necesariamente ser como esa señora mayor, imitarla, porque justamente la vocación es singular, es única. Cada uno habla de modo diferente. Desde luego nosotros en la Fundación le ponemos énfasis también a la formación filosófica, pero tenemos espacios para eso otro y nos abrimos a ese otro, ¿no? Porque, digamos, en la formación que damos, le damos un fuerte lugar a eso, pero también, digamos, lo interesante es que hay personas que vienen aquí con mucha formación académica y otros con prácticamente ninguna. Y lo que importa no es lo que recogen como información, sino lo que les sirve, lo que toma cada uno por sí mismo, ¿no es cierto? Así que efectivamente uno puede tener montones de doctorados y ser ignorante desde el punto de vista de la sabiduría, y uno puede no tener ningún conocimiento teórico y sin embargo ser una persona sabia, eso desde luego. Tampoco es condición de la sabiduría no tener ningún conocimiento teórico, o sea, no hay reglas. Hay un dicho taoísta que dice, un proverbio taoísta que dice: el hombre correcto con el medio incorrecto obra correctamente. El hombre incorrecto con el medio correcto obra incorrectamente. O sea, no es el medio lo que determina, sino la actitud, el compromiso que yo le pongo, ¿no? Doctor, y concretamente, cuando alguien se acerca a la Fundación, ¿qué es lo que la Fundación ofrece? ¿Cómo son los cursos? Bueno, tenemos una formación central que se llama Formación para la Vocación Humana, que es de donde nacimos nosotros como actividad específica, que consiste, digamos, en un aspecto teórico y práctico. Es un encuentro semanal en donde vamos compartiendo estos saberes en el aspecto teórico y práctico. El práctico tiene que ver con meditación, con trabajo con los sueños, es decir, con una cantidad de trabajo sobre la propia psique. Ahora, independientemente de eso, la Fundación, y también para los que hacen la formación, es un espacio abierto donde donde hacemos meditación al menos 2 veces al día, independientemente de la formación, donde la gente se encuentra, donde hay biblioteca y donde hay otras actividades artísticas, filosóficas, corporales, y también tenemos un área de trabajo solidario donde, digamos, hay otras inserciones, pero todas pensadas en el mismo lugar. O sea, todo lo que hacemos, lo que intenta es directa o indirectamente, digamos, promover la vocación humana de las personas, ¿no? Doctor, y cuéntanos un poco sobre su niñez. Usted cuando digamos, pensaba en su vocación profesional, ¿se imaginó que iba a terminar haciendo una fundación sobre la vocación humana? Bueno, cuando era niño no creo, porque jugaba como todos los chiquitos. Pero digamos, lo que sí puedo decir es que de pequeño era un niño muy tímido, con mucha vinculación con la naturaleza y digamos, siempre sentí que la vida, y eso no lo perdí nunca, no sé si con mis más y con mis menos, con mis luces y con sus sombras, la vida tiene un misterio más grande que el de simplemente adaptarse a lo que es dado, que ese misterio que es de dónde venimos, hacia dónde vamos, que está en cada flor, en cada paso, ¿no? En un amanecer, en un encuentro con una persona, en la noche, a la noche en los sueños. Estamos rodeados de misterio, y ese misterio no es simplemente algo que no conocemos, es algo que nos habita como un anhelo para comprendernos y para crecer, digamos, ¿no? Eso creo que fue lo que atravesó toda mi niñez y con mis más y con mis menos me llevó a estudiar y a buscar, a veces de una manera unilateral, ¿no? Por supuesto, pero después comprendí en un momento, de hecho, lo que más me dediqué es a la filosofía, comprendí que de qué sirve una frase de Pascal que me impactó mucho. Pascal decía, si la filosofía no sirve para la vida, no vale la pena dedicarle 1 hora. Y creo que la filosofía y otros saberes, ¿no? Y otros silencios y otros encuentros, sirve si efectivamente honramos el misterio en el que estamos sentados todo el día, que somos nosotros mismos, que no sabemos dónde venimos o dónde vamos, pero que sin embargo todas las sabidurías de Oriente y Occidente han llevado a habitar ese misterio, a cultivarlo, porque parecía que cuando uno lo hace, la vida
florece y muestra un sentido, aunque no lo podemos poner en palabras, aunque no lo podemos describir. Es como el Tao. Los chinos dicen, el Tao verdadero es el Tao sin nombre. El misterio verdadero no se le puede poner nombre, pero se lo puede trabajar, se lo puede habitar. Eso fue, digamos, lo que quizás sin saberlo, de chico, no sé, creo que siempre lo sentí. Y bueno, muy modestamente, con toda humildad, es a lo que me dedico dentro de lo que puedo. Bueno, la verdad que con esa frase final, que la vida, Disculpen, pero no oigo bien. con esa frase final que la vida tiene un misterio, que está en nosotros descubrirlo, le damos las muchas gracias por esta nota y bueno, y quedamos... Muchísimas gracias a ustedes por llamar y bueno, me alegro que hagan este tipo de tarea, digamos, de difundir estas cosas, y que les agradezco mucho por haberme llamado. Me parece que hemos descubierto que es una parte de nuestra vocación. Qué bueno. La vocación también se descubre, digamos, caminando por la vida y observando. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Un gusto conocerlo. Igualmente, hasta pronto. Bueno, y si te quedaste pensando y reflexionando como nosotras, esta fue una entrevista con el doctor Bernardo Nante. La página de la Fundación, por si te interesa saber un poquito más, es www.vocacionhumana.org.